Plaza Podcast. Veus CC, desde 1919. Con Paco Polit. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Veus CC, este programa semanal. Pero en este caso estamos en los alrededores de Madrid. Estamos en Pozuelo, nos hemos venido a su casa porque pensamos además que la ocasión merecía que la montaña fuera a Mahoma. Y no tiene nada que ver con la barba que se ha dejado, que yo creo que además está un poco más recortada que la última vez que le vi. Quique Sánchez Flores, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te has recortado la barba, ¿eh? Eso es verdad. Antes la llevabas un poco más tupida. Más descuidada, sí, más de náufrago, pero... Te agradezco mucho que hayáis venido, ¿eh? Te agradezco mucho que hayáis venido. Sabes que he sido muy insistente, ¿eh? Llevaba muchos meses detrás de ti. Pero eso me encanta, porque el que la sigue la persigue, la persigue la consigue. No hay que dar un balón por perdido nunca. No sé cómo es, nunca balón perdido, balón dividido hay que dárselo, todo ese tipo de cosas me valen para este encuentro y yo me alegro que la gente sea tan persistente y además que consiga su objetivo. Es que te voy a decir una cosa, esta es una de las entrevistas más reclamadas por los oyentes de Veus. Sí, en más de una ocasión además decían, tienes que hacer aquí, que yo digo, ya, si el problema de Quique es que es como DiCaprio en la película, que lo vamos persiguiendo, atrápame como puedas, ¿no? Y no hay manera de pescarle porque un día tiene una cosa, otro día tiene una otra. Bueno, el caso es que hemos conseguido pescarte, nos has abierto la puerta de tu casa muy bonita, por cierto, y tengo que empezar preguntándote, ahora que te veo con una bebida delante que no es Coca-Cola, si ya por fin el vicio de la Coca-Cola te lo has conseguido dejar con el paso de los años. Pues diría que casi del todo, que me he dado cuenta que ya me he tomado mucha en esta vida, las hemerotecas están ahí, lo llegué a reconocer en una entrevista como que en mis años mozos me tomaba hasta 15 Coca-Colas al día, una barbaridad. Qué barbaridad. Yo no sé cómo hay ciertos cuerpos que pueden llegar a resistir eso. Y me he pasado el agua, realmente. Me he pasado el agua, pero hoy tengo una botellita de cerveza aquí que he abierto para celebrar con vosotros este encuentro. Bueno, pues ya te digo que yo creo que es una gran noticia. Además, hay periodistas de la ciudad de Valencia que culpabilizan a Quique de su posterior adicción a la Coca-Cola y a los refrescos. Pero bueno, el caso de Luis Furió. Me quedo tranquilo porque pensaba que me ibas a decir de su adicción al alcohol. No, a la Coca-Cola. Y yo creo que es peor, porque Luis Furió, a quien mandamos un abrazo y que ya ha venido a este programa. Lo quiero mucho. Y nos ha contado muchas aventuras en vuestro momento. Lo quiero mucho. Decía efectivamente que es malísimo, que no se puede beber tanta Coca-Cola. Pero precisamente estaba viendo la cerveza y me estaba acordando de una cosa que yo me flipé y yo dije, cuando hable con Quique se lo tengo que preguntar. Cuando viste a tu tía en la tele, en el anuncio tú flipaste, o sea... Me emocioné. Claro, ¿qué siente una persona que ve ante sus ojos a Lola Flores, en el anuncio de Cruzcampo, tan bien hecho, con la voz de tu prima, por cierto? Sí, me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo porque traer a mi tía... Claro. Cuando es una mujer que murió hace 26 años. 26 años ya. 26 años. Y que en estas edades, probablemente en estos tiempos, tampoco estaría, porque tendría casi 100 años, o sea, no... Sí. Es como si nos hubiese hecho una visita maravillosa, nos hubiese hablado con toda su naturalidad, como lo hacía siempre, y como le digo, si hubiéramos metido otra vez en nuestros hogares, ¿sabes? Y como familiar me sentí una emoción importante, muy importante, me sorprendió muchísimo. Estaba pensando que en entrevistas que has hecho a lo largo de tu vida, que has hecho unas cuantas miles, te habrán preguntado 1000 veces sobre la familia, cómo era Quique de pequeño, la familia, la faraona, Lola Flores, toda la familia. Pero claro, hay gente, sobre todo los más jóvenes, que no conocen esa historia. Claro. Tu padre era futbolista. Sí. Y tu madre era pues, la hermana de Lola Flores. Sí. Con lo cual, cuando eras joven, allí el cacao monumental que teníais en casa tenía que ser la pera limonera. Sí, era muy divertido, porque tú sabes que las familias de actores, cantantes, actrices, es como todo muy hipioso. Sí, la farándula. La farándula va muy rápida, conocen a mucha gente dentro de los gremios, de los toreros, de los actores, de los pintores, se juntan entre ellos, y en aquellas generaciones de los años 70-80, la verdad es que se juntaban muchísimo. Yo creo que mucho más que ahora. Han cambiado la forma de relacionarse a la sociedad. Y yo he llegado a conocer mucho, porque nosotros nos han llevado a todas estas fiestas que hacían en casa de tía Lola en Nochebuena, donde se juntaban todo tipo de gremios de artistas, etcétera, y eran realmente muy divertidas. Yo entiendo que la generación actual les queda muy lejos todo eso. Claro, la generación actual son cámaras y videollamadas. Aquello era contacto humano. Totalmente. Aquello era contacto humano y de lo más natural que te puedes llegar a imaginar. Porque mi tía tenía algo, que es que aparte de ser
muy generosa y de ser una gran artista, era una persona que igual que llegaba ella a los corazones, ella distinguía muy bien los corazones sanos. Los corazones entregados, los corazones... Su gente, ¿no? Sí, los corazones que realmente estaban limpios. Y se rodeaba de esa gente. Pues qué alegría de tenerte, hijo, porque estamos todos. La Rosario es la que se va por ahí con tantas alas como tiene y... Con el año que lleva, ya lo creo. Sí, está teniendo mucho éxito. Oye, eso que te brilla ahí tanto, ¿qué es lo que es? Esto es un escudito del Valencia, un regalo de un consejero amigo mío. Ah, sí, Sí. Ay, qué bonito. Y un brillantito muy bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no sé cómo decirte, que Dios mío, qué alegría que no esté con el tobillo malo, porque cuando juega todo el mundo va a tu tobillo. No, yo creo que esta temporada no hay ningún problema. La Ahora verdad es mismo que te encuentras nada, perfectamente. fenomenal. Desde que empezó la temporada no ha habido lesiones. Pero es que y- yo me di cuenta cuando te veo por televisión y todo que van a por tu tobillo, es que tú eres muy bueno, las cosas No, nos caemos todos, pero no hay ningún problema. Muchas veces a ti te tocaba, además, porque lo he leído en algún sitio, Sí. ser el que recibía a la gente en la puerta, cogía los abrigos y Sí, tal. No sí. sé qué. Yo tengo una anécdota con Alfredo Di Stéfano, porque yo, desde que, bueno, es mi padrino de pila, entonces, Sí. al final, yo desde que empiezo a tener uso de razón, que me encanta el fútbol, pues sigo mucho a Alfredo, y en el año 70, que yo tengo 5 años, Alfredo entrena al Valencia, Al Valencia. y es campeón con el Valencia de Liga. Entonces a mí ya los primeros informaciones, inputs que me llegan, es como, mi padrino, ¿dónde está? El Claro. Valencia campeón, me llegan camisetas que me manda Sara, su mujer, que me manda balones y tal. Yo me hago del Valencia 100%, o sea, ni Madrid, ni Atlético, yo vivo aquí en Madrid, nada, me hago del Valencia a muerte, y todo lo que tengo son eso, es como una conexión súper importante que empiezo a generar con Valencia, y bueno, de ahí empieza un poco toda la relación esta final que he tenido con el fútbol, con Alfredo, con todo lo que estamos hablando. Tú empiezas a jugar en el Madrid cuando eras un chiquillo. Sí. Y un dato que yo desconocía era que tu primo Antonio jugó también. Bueno, Es esto, algo que me quedé loquísimo esto con es muy eso. divertido, porque tú sabes que esto sí que... Antonio Flores, futbolista. Sí. Pero vamos a ver. Esto es muy loco. Me parece un dato loquísimo. Es un dato loco, y la experiencia fue aún más loca y más divertida. Porque además Antonio sí que lo conocen las generaciones jóvenes, han visto mucho a Antonio, y es un... Y su obra y sus canciones. Sí, claro. su obra y sus canciones. Pero Antonio era muy gracioso. Nosotros solo íbamos al Real Madrid a jugar los sábados. Realmente ni había equipo, ni había tal, o sea, solo nos entrenábamos entre semana, y solo nos presentábamos en una ciudad deportiva que, por cierto, era lejísimos de mi casa. Yo me levantaba todos los sábados a las 8 de la mañana con un frío pelado en invierno brutal. Mi abuelo se metía con mi hermano y conmigo unos metros de unos transbordos, de como 5 transbordos. Tardábamos, La odisea para llegar te al prometo, campo, ¿no? 2 horas para llegar a la Buah. ciudad deportiva, pero bueno, nosotros encantados de la vida, lo llevábamos dentro. Y entonces mi primo Antonio estaba en nuestro equipo. Por cierto, Manolo Sanchís, hijo, estaba en nuestro equipo también, de portero. Como la araña negra, como Yassin, Como iba Yassin, vestido ¿no? de negro completamente. Sí. Y había, bueno, más gente que luego no fue jugador, pero gente que conocíamos. Y Antonio, como ya con su mentalidad de artista, con 10 o 12 años... Un alma libre, un verso libre. Ese verso libre venía a jugar cuando quería. Ese verso libre... Hoy me apetece, sí, hoy no me apetecerá hoy, me Sí. levanté bien, me acosté ayer muy tarde tocando la batería en casa, no lo sé, Sí. pero ya con 12 años venía cuando quería. Me preguntaban a mi hermano y a mí, nos preguntaban, ¿por qué tu primo no viene? Y nos decíamos... Pues yo qué sé. No lo sé. Se habrá recogido tarde. Se habrá recogido tarde, por Sí. ejemplo. Y al final, es cierto que la forma de jugar de Antonio me encantaba, porque era un box to box, imagínate. O sea, Centrocampista era un centrocampista de todo, ¿no? de ir para arriba y para abajo sin parar. Con el mismo nervio Sí. que él se mostró en la vida, ese nervio, ese coraje, era un poco en el campo. Era un portento físico y muy para arriba y para abajo. No frenaba, no tenía mucho fútbol en los pies, pero era un tipo digno de verlo. Eso en Valencia la palabra es empenta, tener empenta, Sí, ¿no? sí, tener tener empenta, ganas claro. de llegar. Sí, Eso tú sí. lo mantuviste prácticamente a lo largo de toda tu trayectoria futbolística, Sí. que va a cubrir un poco esta primera parte de la charla. Sí. Me llama la atención además que cuando sales del Real Madrid cuentas que te marchas a Sevilla, luego regresas. Digamos que en Madrid ya habían pegado todos el estirón, tú Sí. todavía estabas esperando, ¿no? A ver Sí, cuándo me sí, llega a mí. sí. Y acabas jugando en el Pegaso. Sí. Que es tercera división. Sí, sí, que vamos sí. a explicar a los niños más jóvenes que escuchen esto. Sí, Que no sí. era la tercera división de ahora. No. Que ahora hay nivel, Sí, hay pero nivel. aquello era otro Era muy rollo. muy dura porque se pegaban muchas patadas. Y luego había
Nivel diferente, porque el fútbol ha cambiado muchísimo, pero había mucho nivel. Yo me asustaba un poco, porque cuando llegué muy joven a tercera división era como que de repente que estos hombres con bigote, tan grandes, tan mayores. Yo llegué con 16 años y era como, me parece una locura y tal, pero había mucho nivel, porque ten en cuenta que entonces había solo 2 grupos de segunda B. Y entonces había mucha gente que no cabía en esa segunda B que jugaba en tercera. Sí. Y la tercera tenía mucho nivel también. Entonces, lo que has explicado tú antes fue tal cual. O sea, hubo un año que mi madre, por motivos personales, decide que los niños van a vivir con su padre y que las niñas que vivían con mi padre durante 4 o 5 años vienen a vivir a Madrid. El cambio, sí. Hay un cambio. Y nos vamos al colegio Portaceli de Sevilla, muy cerca del Sánchez Pizjuán, que es donde vivía, cerca de donde vivía mi padre. Sí. Y entonces ese año nosotros no decidimos entrar en escuelas ni nada, porque íbamos solo por un año. Entonces lo único que hice fue jugar en el Campeonato Federado de Andalucía por colegios. Sí. Bien, quedamos finalistas, no ganamos. El que no, da igual llegar a la final si no ganas. No, pero con esa edad, claro, pero con esa edad tenía 13 años, realmente tal. Pero que es verdad que cuando volvimos a Madrid, es como que, venga, que en el Madrid os esperan para que volvamos. Pero en ese cambio... Yo me sentía igual de pequeño, igual de flaco. De repente viste a un compañero y mirabas hacia arriba, sí, ¿no? Y decías... Y yo veía que... Porque eso ya no era el torneo social, donde era un poco medio broma, ¿sabes? No, esto ya era competición. Esto era ya empezando juveniles. Entonces... Yo vi que esos chicos, o sea, que eran muy grandes. Se habían dado muchos yogures. Que saltaban muchos yogures, saltaban vallas que eran como yo de altas. Entonces dije, yo lo siento, pero esto no... Yo no estoy preparado para esto. Yo prefiero quedarme en el colegio jugando y ya veremos qué pasa. Y luego nos hicieron ese mismo año, unos meses más tarde, pruebas para el juvenil del Pegaso. Antiguamente, en esa época, se jugaba de juveniles de 14 a 18. No había cadete. Y jugábamos de 14 a 18 años juveniles. Entré con 14 años, mi hermano con 15 y fuimos progresando. Después de 2 años de aprendizaje, pues nos pasaron al primer equipo. De un año de disputas, yo con 16, mi hermano 17, idas y venidas al primer equipo. Y ya en el siguiente año con Eduardo Caturla, yo con 17 y mi hermano con 18, nos pasaron definitivamente al equipo de la primera plantilla. ¿Tú jugabas en la misma demarcación que tu padre? ¿Exactamente igual? Lateral derecho sí. Pero justo en el Pegaso, cuando empezaba, solo jugaba de lateral izquierdo. ¿Lateral izquierdo? El lateral derecho era muy bueno. Tuve mucha suerte, porque en el fútbol, ¿sabes? Tú sabéis de eso. Son los momentos clave, momentos ¿no? clave, momentos oportunos, que le gustes a los que te tienen que poner y que entres por el ojo de que quieren tener que poner, aparte lo que puedas tener o no. Pero teníamos un lateral derecho que además era el capitán, que era buenísimo. Era buenísimo. Yo es que no le decía, yo creo que a este chico no le quito. No le quito el sitio. No le quito el sitio. Y el entrenador tuvo el ojo, Eduardo Caturla, de ajustarme en el lateral izquierdo, en el que me encontré comodísimo. Podía haber jugado de lateral izquierdo toda mi vida. Y porque me venía bien, porque me iba para adentro. Yo al ser diestro me iba para adentro, me metía de medio campo para adelante, me sentía un centrocampista y me daba mucho campo y mucho juego el combinar, el pasar, me gustaba mucho. ¿En tercera te dieron el viaje o la patada más fuerte de tu vida o eso llegaría ya después cuando fuiste profesional en Valencia o Real Madrid? No, la bienvenida me la dieron más tarde. ¿Te la dieron allí, no? En Valencia me la dieron. ¿En Valencia, la bienvenida me la dieron en Valencia, sí. ¿Te acuerdas de aquel día? Sí, claro, cómo no me voy a acordar, porque además luego tuvo mucho efecto en mi carrera. El primer viaje que me pegaron en condiciones fue en el campo del Betis. Sí. Fue en un partido en el que el Chato Arroyo juega como su primer partido de verdad con el primer equipo, que debuta el Chato Arroyo, porque el Chato Arroyo había jugado un partido de la huelga de ese año con el primer equipo, pero era un equipo de semiprofesionales. Sí, claro, era de amateurs. Sí. Bueno, amateurs y Suso García Peter. Sí. Y... Vamos a decirlo todo también. Sí, Suso lo quiero mucho también. Y el Chato Arroyo juega ese partido y se salió materialmente. Yo estaba pasando en ese momento un mes y medio de instrucción en... La mili, la famosa mili. Sí, en Alicante. Y entonces el Chato ya luego se quedó. Y en ese partido que fuimos a jugar en el campo del Betis, que ganamos 1-3, la banda izquierda, por cierto, era yo en la izquierda, luego era Arroyo y luego era Suso, García Pitarch. Los tres. Los tres estábamos allí. Ganamos 1-3 y en la última jugada doy un pase sencillo en el medio campo, con el pie izquierdo apoyado, y me dieron abajo, me cogieron y estuve 2 meses lesionado y fue el primer viaje de decir bienvenido a Primera División. Bueno, aquí se juega así. Sobre todo la generación de los podcasts, a Quique lo conoce como entrenador. Sí. Pero en este primer tramo estamos hablando del Quique futbolista, que vamos a describirlo rápidamente. Un futbolista
¿Puedo llamarlo flaco? Delgado, sí. Delgado, sí. muy delgado. Tenía pata, Sí, tenía sí. buena pierna, pero era muy delgado, era muy niño. Pero claro, Llegué es que muy niño. llegaste muy pronto a la Sí. élite y eso normalmente es, sobre todo para futbolistas veteranos, es un auténtico caramelo de ven aquí que te voy a enseñar. No, un corderito en medio de la selva. Sí, sí, pero sí, ahí, sí. ahí aprendes. Quiero decir, en Claro, tercera claro. división o aprendes o no llegas a nada. Sí, a nada. sí. Tercera división te tienes que adaptar rápido y yo también creo que cuando uno tiene que adaptarse por juventud o por lo que sea, es muy importante los compañeros que encuentres. Y yo en el Pegaso me hice una entrevista además en Don Balón, el primer año en el Valencia. Me hice una entrevista para Don Balón y dijeron, llevaba 2 años semiprofesional y uno profesional. Y me dijeron, ¿cuál es el mejor momento hasta ahora de tu vida profesional? Y dije, los 2 años que he pasado en Pegaso, porque fueron 2 años maravillosos, de Sí, aprendizaje, además. de crecer, de ir todo muy rápido, de disfrutar los campos de césped por primera vez. Hombre. ¿Sabes? Pero el césped. Césped de verdad, ¿no? La sí. tierra esa, medio tierra, medio césped que hay por ahí, ¿no? Ahí jugabas o en campos buenos de césped, como Getafe o como ¿Sí? en Moscardó, o el propio nuestro, el Pegaso, donde entrenaba la selección, que eran campos buenos, o directamente te ibas a tierra. O barro. Sí, te ibas a tierra, barro, como quieras llamarlo, pero era así. Pero se aprende mucho, pero es muy importante que los compañeros te arropen y que tú tengas la capacidad de oír a tus compañeros. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho rodearme de los veteranos. Me Y encantaba. escucharles, ¿no? Me encantaba. Se aprendía muchísimo. En esos años, además, empiezas a sonar también para la selección, categorías formativas y demás. Sí. Y en el Valencia te estaban siguiendo ya desde hacía tiempo. Sí. Y llega el momento en el que Roberto Gil decide en el año 84, Sí. dentro de una renovación importante que había habido ese verano Sí. también, porque el año anterior había sido bastante... Bueno, regulero, Sí. no tan duro como el 83, pero regulero. Sí. Llegas tú, Sí. llega el Chato Arroyo, llega John García, os Sí. juntáis ahí los tres que luego acabaréis siendo también mejores amigos. Sí. Y llegas al Valencia del que habías sido fan desde Sí, pequeño, sí. y llega el momento de jugar en Mestalla la primera vez. Sí. ¿Cómo es ese momento para...? Pues mira, no sé Doy si, fe no sé que si tiene- aprecias, pero... Doy fe que tiene los pelos de punta ahora mismo, los ¿es verdad? bellos de punta. Tenías 18 porque- años. 19. 19 años, 84. 19 Y se me han puesto los pelos de punta porque fue así. O sea, realmente yo me conocía al Valencia porque yo estaba jugando con la selección sub-18. Sí. He estado en tercera división. Y había jugadores como Fernando, como Giner, que venían con esa selección. Y habíamos jugado un campeonato de Europa en Inglaterra también. Entonces estábamos jugando ya, digamos, semiprofesional con el Pegaso, pero bastante profesional con la selección sub-18 de España. Entonces Sí. estábamos en un grupo ya un poco elegidos. Y cuando viene el Valencia, el año anterior había venido el Mallorca. ¿Y no te vas Me acuerdo allí? con el presidente Contesti, que estuvo todo el verano llamando a mi madre para que firmara por meterla, ¿no? el esto. Y yo no sentí que debía ir. Y esto para los chicos jóvenes sí que me parece que es muy importante porque como Buen estamos, mensaje, ¿no? Sí, porque estamos en una época muy difícil en la que primero les hacen elegir muy pronto que quieren ser el resto de su vida, que eso me parece que no debería ser así. Y luego es un mundo de muy pocas oportunidades para la gente joven ahora. Pero a pesar de que sea un mundo de pocas oportunidades, que elijan lo que sientan. No Que lo se guíen por las entrañas, ¿no? Que se Por guíen el- por lo que sienten, sí, que intenten ir a lo que les pueda emocionar. Sea más o menos, da igual. O sea, me da igual que uno tenga la ilusión de tener un desguace y que a otro le quiera ser el mejor abogado de la historia. Pero digamos, menos racionalidad Menos y racionalidad puro y tirar de... y más emoción y más Sí. intuición, porque esto es muy importante. Luego te podrá salir mejor o peor, no lo sé. Pero que nunca te puedas a ti reprochar que no hiciste lo que deseabas o que no te elegiste el camino que te indicaba el corazón. A ti la intuición te sirve y te ayuda Sí. precisamente para aterrizar en ese año en el Valencia. Sí. ¿Qué es lo que te encuentras al llegar? Al llegar, voy a reconocer algo delante de los aficionados porque para eso estamos. Hombre, efectivamente, para Cuando- una confesión. Sí, aquí. claro. Me llama Roberto Gil, también tiene mucho que ver Buqué. Buqué, el mítico sí, Buqué. Quique Sí, Buqué, señor. que era impresionante. Lo quiero mucho y a su familia la quiero muchísimo. Y Quillot también tiene que ver con todo esto. O sea, no me quiero olvidar de Don- nadie. Don pero, Vicente, sí, un Don grande. Vicente, Sí, señor. Bueno, pues tienen todos que ver. Y en el fondo llega un momento en que juego en la promoción de ascenso en Alcira, un equipo que era muy bueno en ese momento. Pasamos y tal. Y después del primer partido de ida me dicen, no, te tienes que reunir con el entrenador Roberto Gil en un hotel que había a la entrada de Valencia, no recuerdo ahora el nombre, y tal. Y ahí vais a firmar y no sé cuánto y tal. Y yo, claro, yo dije, bueno, esta vez sí.
El año pasado no lo sentía por muchas razones. Ahora sí. Ahora creo que estoy preparado. Además, el Valencia tenía 2 laterales que son amigos míos, Granero y Rever. Salva, sí, También sí, sí. tenía a Aliaga, más veterano, pero yo pensaba, mi competencia va a estar con los jóvenes, realmente, pensé. Entonces, con lo cual, de joven a joven, yo creo que podemos pelearla. Puede haber hueco. Sí. Podemos pelearla. Entonces me llaman para que vaya con mi madre yo no tenía carne de conducir todavía. Iba a ese lugar, ese punto de encuentro con Roberto Gil para firmar. Entonces yo recuerdo que iba vestido normal durante el viaje porque era una época ya de calor, pero cuando estaba llegando me decía, madre, venga, va, cámbiate aquí en el coche, que según íbamos, y ponte el traje y la corbata Ponte y tal aseado, y cual, ponte o sea, aseado y tal y cual. Y bueno, me pongo aseado, llegamos, Roberto Gil encantador, pero encantador, lo quiero mucho. Y lo primero que me dice, los futbolistas no llevan ni corbata. Ni chaqueta ni corbata, digo, vale. Pues en su momento no, ahora ha cambiado todo. Ahora ha cambiado, pero... Ha cambiado todo, pero lo primero que me dice, los futbolistas no llevan traje ni corbata, Bueno, y escucha, menos de tu edad. Acuérdate, Mijatovic cómo llegó a Valencia, Sí, que sí. vino con una especie de camisa psicodélica. Quiero decir, había asesores de vestimenta futbolistas que eran sus peores enemigos. Luego la cosa ha mejorado un poco Entonces ya. un poco fue así la entrada, pero luego Roberto estuvo encantador y ahora viene la confesión que te iba a hacer. Después de todo ya acuerdo, fenomenal y tal, que 3 años, que no sé cuánto, me dice Roberto Gil, y si quieres, no te vamos a dejar jugar el partido de vuelta ya contra la Alcira, no queremos lesiones ni nada, pero si quieres, te puedes venir a entrenar la última semana de entrenamientos con el equipo de esta temporada y conoces a jugadores si quieres. Y lo pensé un poco y dije, no. O sea, antes tengo que asimilar que he firmado por el Valencia, porque en ese vestuario hay un tal Arias, hay un tal Trendillo, Efectivamente. hay un Saura, hay un Vamos a dejar Castellano. un poquito de espacio. Incluso hay un Kempes, Sí. que ha sido uno de mis grandes ídolos, que yo me muero. O sea, yo si tengo que entrenar con Kempes una semana, me pongo como un flan. Estarías con el tembleque. No, el tembleque, digo, Claro, claro. no, voy a asimilarlo, digo, no, gracias, se lo agradezco, mister, pero déjeme que este mes y medio O sea, lo asimile. Kempes ha sido una figura importante. Sí. Le has llegado a conocer con el tiempo, ¿no? Sí, a Mario, sí, guau, es impresionante. ¿Y respondió a las expectativas? Mario? Sí, Mario es impresionante. Es un tipo, no es un tío más humilde y más sencillo para todo lo que ha sido. Es que me mola mucho cuando un tío como tú, que Sí. tienes tus propios fans, confiesa a sí mismo ser un fanático o un fan de Sí, otra sí, persona, sí, porque la misma cara que te veo a ti se la Sí. veo a los chiquillos o Sí, la gente. sí, o sea, sí. los jugadores, los Sí, futbolistas sí. son pues, gente Por normal en ese supuesto. sentido y Somos tiene muy sus normales. propios mitos y en tu caso era uno de los más grandes, por no decir el más grande. Y que no se nos olvide, que no se nos pase ese niño que tuvimos, ni esa Hombre, adolescencia, y que no se nos pasen esos recuerdos. Yo tengo clarísimo los jugadores que a mí del Valencia, porque era el equipo que más miraba, eran los que me iban impactando. A mí, por ejemplo, Juan Cruzón, con el que luego llegué a tener una amistad brutal y que lamentamos tanto su pérdida, para mí era una referencia. Luego Pepe Claramunt era otra referencia. ¿Cómo jugaba, Claramunt? Pepe Claramunt era un animal. O sea, qué bien jugaba, lo hacía todo bien, que tenía un motor inagotable. Inagotable, era pues lo que decimos ahora lo mismo, un box-to-box brutal. No sé, y luego tenía una personalidad increíble. Claramunt fue una referencia importante para mí. Luego más adelante, pues como te he dicho, Mario, después de esa época de Sol, Claramunt, Mario fue otro jugador, para mí una referencia de seguirlo continuamente a ver qué hacía en cada partido. Y luego había otro que compartió vestuario que me encantaba, que era Daniel Solsona. Hombre, A Daniel lo he visto poco después. si todo va bien este año, queremos acercarnos a Barcelona a hablar Sí, con él. habla con Y además él. tiene una entrevista Sí, fantástica. tiene. Y hace no mucho, además, hablamos Sí. con tu antecesor en el puesto, en la Sí. demarcación, como fue Pepe Carrete, Mm. que era diametralmente opuesto Sí, a ti en lo sí, que es sí, futbolístico, sí, sí. porque tú, Quique, eras Sí. muy... Que vamos a hablar de esa primera temporada en la Sí. que juegas prácticamente todo, ya desde Sí. el principio juegas con Roberto, tú eras Sí. arriba, abajo, pero... Sí. Digamos que duro no eras. Tú No, eras no, un marcador, nada que ver. tal. Pepe era otra cosa. Sí, hombre, sí. Pepe era, y tú lo viste como aficionado también. Pepe era de medio campo para atrás, era un marcador insaciable y luego hacia adelante iba. Sí, Porque y centraba, ganaba línea de fondo, sí, centraba un iba. montón, sí. Y tenía ganada a la grada, ¿eh? O sea, porque a la gente de Valencia le gusta a la gente que juega bien al fútbol, pero también le encanta a la gente que se deja el corazón. Claro. Y Carrete se lo dejaba.
Sí, sí, A sí, Pepe sí. Gas. Yo lo he visto, no mucho, pero lo he visto después de estar por allí. Lo he visto. Y luego ya te digo, para acabar con esto de las admiraciones, que otro de los grandes admirados, dos grandes admirados que luego tuve al lado, fueron Tendillo y Ricardo Arias. Hombre, que Sí, además sí. son Sí. a día de hoy embajadores Sí, del club. sí, sí. Sin olvidarnos, que esto ha salido ya en alguna ocasión, Sí. que a Quique le gustaba mucho un portero. Y te gustaba mucho Iríbar también. Bueno, este fue mi primer ídolo. Cuando más pequeñito Sí, eras, y además cuando- llama la atención porque tú nunca has sí. sido portero. O sea, No, nunca- no, pero bueno. ¿O De sí, eso- en casa? de eso hay una anécdota que también la contaremos durante el programa. Porque Cuéntala la gente ahora, tiene que saberlo. tiene la- que saberlo, cuéntala La vamos a ahora, contar, va, venga. contar ahora. Pero bueno, el Chopo Iríbar, cuando tenía 4 o 5 años, yo iba a ver a mi padre a la Nueva Creu Alta, al Sabadell, y jugaron contra el Athletic de Bilbao, y yo me bajé a hacer una foto con el Chopo Iríbar, porque me parecía que era un tipo muy diferente a lo que había entonces Sí. en las porterías. Me parecía por diferente. la elegancia Sí. o por la tranquilidad, a lo mejor, que era un tío que no hacía... Totalmente. No No hacía regalaba nada. nada. No regalaba una parada, no una estirada, no era sobrio. A mí es los porteros que me siguen gustando ahora y este ya lo era hace 50 Claro, años. eso a los defensas, si tienes un portero así, que no hace ningún tipo de alarde, nada, y llega la pelota, hace pum, Sí. córner y tal, y dices, hostia, aquí no Exacto. me van a meter ningún gol. Exacto. Y al rival... Y a mí eso, con 5 Lo añitos desesperas. ya me llamaba la atención. Me parecía que era diferente a los demás. La anécdota fue que hubo un partido que esto que nos sirva de ejemplo, ¿eh? Vale. Este es el típico... Estamos poniendo el anuncio pero antes. estamos contando anécdotas. La tirita antes de la herida. Claro, Vale, claro. perfecto, Que perfecto. esto que nos sirva de ejemplo y que no limite a nadie. Yo llevaba como un mes y medio lesionado. No sabría decirte cuál es la temporada, ¿eh? Probablemente 90-91, 89-90, no lo sé. Con Víctor Espárrago de entrenador. Y llevaba lesionado un mes y medio. Salgo de la lesión y vamos a jugar al Bernabéu. Y juego. Juego titular, el partido va 2-0, minuto 80 aproximadamente, y se le expulsan al portero, a Sempere. A Sempere. Expulsan a Sempere. Entonces, ¿quién se pone? ¿Quién se pone? Habíamos hecho ya todos los cambios. ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? Víctor Espárrago grita desde el banquillo que se ponga Quique. Víctor Espárrago, que lo adoro. que lo adoro. Esto no va a acabar bien. No va a acabar bien. No, es que ya mentalmente, Esto no va a acabar estructuralmente, ya, y como imagen, ya Quiero decir, no. tú un tallo no eres. Por eso, unos 75 me queda muy Pedimos grande. lo mismo tú y yo, ¿no? Cualquier portería no me, Correcto. me viene muy grande. Y entonces dice que se ponga Quique, tal, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un corrillo ahí. Y entre todos, pim, pim, pam, pam, la camiseta acabó en Camarasa. que tenía más sentido, por lo menos ocupaba más. Sí, sí, sí. Pero claro, es que además habían expulsado a Sempere con una falta a borde de área. A borde de área. O sea, lo más inminente era una falta a borde Un de tiro área. libre que te va por arriba y que te con que pase la por tocaran encima. un poquito, ya podía ser gol. Como el fútbol lo hacen los niños, cuando la chutan por encima del portero Ya podía pequeño. ser gol. Entonces yo pensé, bueno, si el Bernabéu tiene que tener una imagen de mí, que no sea esta, por favor. O sea, que hemos hecho muchas cosas buenas en el Valencia. Pues no te lo hubieran recordado después. Imagínate la foto Bueno, en tu presentación. yo lo digo porque no debe servir de imagen. Los que vayan a jugar en el futuro, cuando el entrenador le diga que hagan algo, que lo hagan. Sí, correcto. ¿Sabes? Pero Que esto no se escaqueen. acabó así. Y luego encima, en esos 10 minutos, lejos de arropar a Paco, lo que nos fuimos hacia adelante a ver si empatábamos el partido. Y acabamos 4-0. Efectivamente. O sea que, pero bueno, que no sirva de ejemplo, por favor. Cosas que pasan. Pero que la gente lo sepa que hemos cometido errores. Sí, También sí, en sí. Y no nuestra- hemos obedecido a Víctor Espárrago, que luego me imagino que te lo haría Pues pagar también. este era para obedecer. Por eso. Antes de llegar a Víctor, hay un detalle que, bueno, en una charla distendida como esta tenemos que hablar obligatoriamente de ello. Tú pasas tus primeros años jugando mucho en el Valencia, Sí. pero es verdad que en el año 86 pasa algo que, bueno, es un punto de inflexión para mal en la historia del club, como es el descenso a Segunda División. Sí. He hablado con... Vamos camino del programa 150 ya, con Qué esto, bueno, imagínate. qué Entonces, bueno. con muchos de los que he hablado, siempre me han dejado caer y me han comentado que es que ese año ya empezó torcido por muchas cosas, Sí. la temporada 85-86, Sí. y que la parte de la estabilidad económica de la plantilla también Sí. tenía mucho que ver. Y Sí. eso además tú lo has vivido luego también como Sí, entrenador, que sí. cuando no hay estabilidad institucional, Sí. cuando no sabes si los jugadores van a poder cobrar o no, si Sí. va a haber algún problema, Sí. eso luego se refleja Mucho, inevitablemente en el campo. mucho, y a vosotros mucho. os pasó ese año. Mucho. Decía Alfredo Di Stéfano, y pasó 3 veces por el Valencia, con 3 etapas diferentes, decía, el Valencia es el mejor club del mundo
con los peores dirigentes. Porque él lo decía con mucha sorna. Sí, es verdad. También, no pongamos el contexto Hay a que todos. hay que conocer a Di Stéfano. Exacto, también. hay que conocer a Di Stéfano y hay que conocer que han pasado dirigentes buenísimos por el Valencia. Sí. Pero que lo decía porque seguramente él había coincidido en muchas épocas, o en casi todas las épocas habría coincidido con gente que no le había gustado. El caso es que ese año fue convulso ya desde el principio. Sí. Y yo de los 2 primeros años que llegó, el 84, 85, 85, 86, nosotros tenemos problemas de cobro ya en el primer año. No cobrábamos. Nosotros llegamos a cobrar a los jóvenes porque no sé si fue Roberto Gil el que nos adelantó dinero para poder cobrar. Roberto de su bolsillo y luego en el año del descenso porque se vende a Robert Fernández. Exacto. Y con esa pasta se puede pagar a los ¿Sabes? demás. Pero teníamos muchas dificultades. No es ninguna excusa, porque nosotros somos profesionales Claro. y obedecemos a un club, un escudo, una afición y tenemos que responder ante eso. No es excusa y sabemos que tarde o temprano vas a cobrar. Eso no es ninguna excusa. Y bajamos porque hicimos una mala temporada, porque el ambiente se enrareció mucho. Debo decir que del ambiente enrarecido, debo decir que el vestuario era bueno. Sí. Aparte de ser buenos jugadores, es que le pasó como al Atlético de Madrid al Sevilla, Sí, que sí, cuando sí, bajan no tienen la peor plantilla de la historia. Correcto. Pues a nosotros nos pasó lo mismo, pero nunca nos llegamos a creer que podíamos descender. Hasta el último momento, ¿no? Hasta los últimos 5 o 6 partidos siempre pensábamos que íbamos a ser capaces de sacarlo adelante. Cuando a partir de los últimos 6 partidos, cada vez que vamos a un partido nos pasa algo raro, tenemos un accidente, nos expulsan a alguien, nos meten un gol de la nada, nos metemos un gol nosotros, etcétera, etcétera, y pasan todo cosas raras, y empiezas a pensar que ya hay que trabajar contra más cosas que el destino, hay que trabajar contra la suerte, hay que trabajar no solo contra el rival, hay que trabajar contra muchas más cosas. Y fue un año que, bueno, estábamos abocados de alguna forma, pero dio paso a cosas que vas a hablar tú de ellas seguro, que dio paso a cosas muy, muy emocionantes, como entre otras, la más importante, la respuesta de la afición. Sí, porque ese año, si no recuerdo mal, en el año del descenso, los últimos partidos, Mestalla estaba a media entrada. Sí. No respondía Sí. al campo. Sin Sí. embargo, llega la catarsis, el Sí. partido del Barcelona, el 3-0, luego en la última jornada Sí. Betis, Cádiz, Sí. que siempre va a quedar ahí un poco en difuso. Se consuma el descenso a segunda división. Y lo primero que hace la gente con Arturo Tuzón de presidente, que luego te preguntaré por él, es Sí. empezar a acudir en masa a abonarse Sí. ese año, Sí, la sí, temporada de sí. segunda división. Sí. Ya llegan Di Stéfano, Paredes y Sí. compañía, cambia todo el staff. Sí. Muchos se marchan y os Sí. quedáis sobre todo los jóvenes Sí. y algún veterano. Sí. Que Arias se queda, Javi Subirats se sí, queda. Sí, sí. Y esa pretemporada para vosotros es la del reto. Sempere. Sempere se queda, claro. Se quedan jugadores muy claves. Se quedan jugadores que tienen una compresión grupal muy importante, que saben de la historia del club, que tienen el cuajo suficiente como para mantener un grupito de chicos jóvenes que no tienen experiencia y que en una segunda división con tanta exigencia como para un Valencia, como para que tenemos que rebotar prácticamente. No nos podemos quedar más de un año. Es imposible, sería una tragedia. Hubo jugadores veteranos que nos ayudaron mucho, pero mucho. Sobre todo lo de Javier, lo de Ricardo, y lo de Sempere. Hay más, pero sobre todo era Bosio. Miguel Vos Ángel era Bosio, el uruguayo. un poco más experto, un poco más experto que nosotros, y Miguel Ángel también nos ayudó mucho en el centro del campo. Se cuenta que ese año, al menos la gente que te conocía, que es un año en el que tú tratas de reivindicarte también, porque ya no es solo que juegues en el club del que tú eres, como es el Valencia, sino que encima tienes a tu padrino como entrenador. Sí. Y tú lo que no querías era, después de haber vivido toda tu infancia con la farándula, Quique Flores, Lola Flores, tal, yo quiero que me valoren por mis méritos. Totalmente. Te cascas una temporada con, de memoria, 9 goles y creo que son 6 o 7 asistencias, una barbaridad. Un lateral derecho, ¿qué dices? Sí. Empezando por lo que habías dicho... Tenías una misión, ¿no? Tenía una misión, sí. Yo para nada, me hubiera muerto de vergüenza que en algún momento hubieran podido pensar a alguien, aunque había jugado los 2 años anteriores... Sí. Me moriría de vergüenza si alguien en Valencia hubiera pensado que podía jugar porque Alfredo fuera mi padrino. Me moriría de vergüenza. Me entró un acto de súper responsabilidad que no sé si hubiese sido muy bueno llevarlo durante tanto tiempo. Fue muy bueno, un año por lo menos. Pero no sé si hubiese sido mucho bueno para la salud mantenerlo en el cerebro tanto tiempo, porque realmente era como, es que es cada momento tengo que ser de lo mejor. Sí. Entonces eso es a veces un poco agotador. Y en este caso con Alfredo tuve esa responsabilidad de no podía fallarle al equipo, por supuesto, pero tampoco le podía fallar a Alfredo. Eran aquí dos disyuntivas importantes. Y salió un año fantástico. La verdad es que fue un año en que la afición remonta, la afición Me está ya lleno todos los partidos. se aplica, la afición siente más que nunca.
siento una tarea también de Sí. evolución del club a primera. Tenemos el mejor presidente de los últimos años. Yo no conocía a Luis Casanova, pero dicen que fue espectacular también. Pero yo de lo que he conocido, Jaume Ortiz también, aunque en un proyecto más corto, pero también creo que era una persona fantástica y lo hizo muy bien. Pero de lo que yo he conocido, para mí Arturo Tuzón y su junta directiva han sido señores, han sido hombres que no prometían más de lo que podían dar, y me pareció que se ajustaron a la realidad del club en ese momento y que nos hicieron crecer mucho a todos. Y ese año fue un año divertido, muy divertido. Lo que podía haber sido un infierno se convirtió en un año divertidísimo. Fuisteis a jugar a campos, que claro... Bueno, si supieras dónde jugamos en Jerez, por ejemplo... Cuéntame. Porque Jerez es que no, el estadio ese actual no existía, No tenía evidentemente. nada que ver, ¿no? Era un campo pequeño el del Jerez, pero es que cuando fuimos a jugar a Jerez tampoco se podía jugar en el campo del Jerez. Por lo tanto nos metieron en el otro campo que era el segundo del Jerez. Y entonces era como un campo de tercera, pero de tercera sí, chunga. Y yo recuerdo aquel partido y digo, madre mía, o cuando fuimos a jugar a Castellón, que ahora tiene un campo extraordinario, pero en Sí. su momento jugar en Castellón también era un campo, era muy Era complicado. la venganza de Pedro Alcañiz, Totalmente. que había estado en Castellón. O jugar en Sestao. Sí, sí. Eran campos donde había que hacer una adaptación brutal, mental, física, de todo tipo. Pero nos vino muy bien, nos curtió, nos sirvió para engendrar algo con la afición, engendrar un sentimiento bueno, ordenarnos como club. Y yo creo que esa generación que no dio éxitos deportivos en cuanto a trofeos, sí que retomar la primera con gente joven y meterse con Espárrago luego más adelante en segundos, terceros, sí. el siguiente año, y luego que lo peor sea un séptimo puesto, pues oye, yo creo que eso es... Y luego con Gidir igual, que fue Sí. cuartos y luego otra vez... Pues eso es retomar la normalidad de un club ganador. ¿Te acuerdas del día que se confirma el ascenso, el día del Elche Sí, en Mestalla? O sea, sí. ¿tienes esa memoria y la retienes? Sí, la tengo además más dentro de la afición que del jugador, porque no jugué ese partido. No lo jugaste, estabas porque en estaba con 5 amarillas y no jugué. Me hubiera encantado, pero bueno, nuestra celebración fue el día del Recreativo de Huelva. Correcto. Cuando ganamos el 2-0 y subimos, esa fue la celebración con el público. Pero la viví desde la grada y bueno, fue una emoción grandísima. Había Fue una un día- pancarta de solo fue una pesadilla, Exacto, solo fue un exacto. mal sueño, todo Sí, llenísimo, sí. la gente agradecida. Sí, es que fue una recuperación de todo, ¿sabes? Fue una recuperación anímica, energía, no sé, las cosas empezaban a estar serias y la responsabilidad del grupo se ajustaba a lo que demandaba el club y la historia. Aprovechando tu sapiencia y que formas parte de ese grupo, vamos a intentar averiguar o responder a una de las grandes preguntas de aquellos años y es Sí. ¿por qué y cómo es posible y dónde está el motivo de que salieran tantos jugadores jóvenes de golpe Sí. y todos defensores? No, es que es una muy buena pregunta. Quiero decir, tú, evidentemente, Sí. Giner, Boro, Camarasa, Sí. Arias, que se quedaba por ahí todavía. Sí. Pero hablando de laterales también, está por aquí... Rever, Salva Rever, Nando también, Nando que sí. salió aquellos años. O sea, Nando. en El propio Ferrando. Que César Ferrando Ferrando, jugaba, sí, era sí. prácticamente el que compartía conmigo la posición. todos eran chavales, Sí. la mayoría de allí de la, Sí. de la casa, Sí. y se consolida en primera división Sí. y todos defensas o laterales. Pues la verdad es que sí, nosotros jugábamos mucho los jueves contra el filial. Sí, los famosos partidos de famosos preparación, partidos sí, sí. que Espárrago se enfadó una vez porque jugábamos los jueves muchas veces en Mestalla. Entonces iba mucha gente a la El grada. campo, sí, y además dejabais el campo ya tocadito y a Espárrago ya le fastidiaba íbamos eso. iba mucha gente a la grada y porque la verdad era una hora buena porque eran las 11 de la mañana. No, partidos chulos de ver, había claro. institutos cerca, Sí. la gente salía de los institutos, mucha gente joven y tal y cual, y eran partidos que estaban bien, porque eran partidos donde nosotros nos dejábamos, porque si nosotros no íbamos fuerte, los del Mestalla venían muy duros, Sí, sí, venían sí. fuertes a jugar y Era a demostrar. la motivación de la Claro, semana, de la era. semana. Entonces jugábamos partidos, pero Espárrago se molestó porque en algún partido hicieron comentarios desde la grada. Sí. Y entonces dijo, se acabó. Ya no entra nadie. Ya no jugamos, jugamos más más. en Mestalla. Lo jugaremos en la ciudad deportiva, bueno, Sí, sí, perfectamente. Pero sí, salieron muchos defensas, pero aun conociéndote como conocíamos al filial, Sí. no sabría decirte la causa por qué más defensas, pero salieron una generación Es curioso, ¿eh? buenísima. Pero porque Paco Camarasa entró con una fuerza en el equipo brutal. Bor y Giner ya estaban de cuando entré yo también y eran muy, muy buenos, muy fuertes. Y además de ser muy fuertes y muy rápidos, luego aprendieron a jugar mejor al fútbol.
porque no era su mejor virtud, pero luego jugaban bien, mejor al fútbol, Sí. jugaban bien. Y bueno, teníamos... Luego Nando me reí mucho con Nando. Es que Nando es un personaje. Nando es un personaje. Nando... Estuvimos con él... He llorado mucho con él. En noviembre, Sí. haciendo un programa con él, Sí. y vamos, salieron recuerdos Sí, ahí, ¿no? historietas fantásticas. Lo quiero mucho a Nando. Fantásticas. Nando Arroyo y yo, igual que John García, teníamos una relación muy especial. Pero con Nando me reí mucho porque el verano que se le fichó, yo normalmente iba a la Malvarrosa, a un bar de estos de menú, Sí. donde iba normalmente a comer, siempre, Sí. con una familia muy generosa de Valencia. Y oyendo la radio, en programas de estos que hacíais deportes, de deportes y tal, dicen, bueno, tenemos a Nando que va a ser el siguiente fichaje del Valencia y tal, pero Nando, hay un problema, ¿no? Porque has firmado como 3 contratos. Lo que me ponen delante. Había firmado uno con el Levante, otro con no sé quién, Sí, y otro equipo, y otro con el Valencia. Sí, él cambió, él estaba en el tema del Levante y cambió un poco de Sí, aires pero es que buscando había hasta el... casi 3. Entonces, Sí, claro, sí, se lo sí. recordamos tanto cuando pisó el vestuario. Qué grande. Se lo recordamos tanto, nos rimos tanto con eso, con Nando, Sí, sí. que nada, estuvo muy divertido. Digo, Eh, vaya personaje vamos a fichar. No, Yo pensaba, vaya personaje. Personaje que fue protagonista, luego también hablaremos de una gran noche que quedó en la retina para todos. Y muy buen jugador, ¿eh? Muy buen futbolista y luego en el tiempo además rindió muy bien se para- convirtió en, sí. en un referente. Sí. Última sobre la etapa de Alfredo. Tú habías tenido a tu padrino cerca siempre, Sí. ya sabías lo que era, pero Sí. no era lo mismo tenerlo como entrenador. No, no. ¿Te apretaba más a ti por ser tú o era justo con todo el mundo? ¿Qué te No. pareció Alfredo como entrenador? Porque ya como futbolista lo habías visto, Sí. ya sabías qué leyenda era igualmente. Sí, Pero no sí. es lo mismo conocerle de lejos Sí. que tenerlo todos los días apretándote Sí. en los partidos, los entrenamientos y en todo. Sí, pues se ganó la plantilla como me ganó a mí desde que tenía 5 años, desde la admiración, Sí. desde el respeto y la admiración que le tienes a una leyenda, a alguien que ha sido tan grande, pues desde eso, desde su conocimiento, desde sus explicaciones. A mí me valían tanto lo que me contaba de sus experiencias como jugador o como entrenador, como lo que me podía contar en el terreno de juego. La metodología de aquellos tiempos era una metodología muy especial, no era tan estudiosa Sí. como la de hoy en día. Y nos ganaba a través de eso, de sus anécdotas, de lo que contaba, Bueno, y de lo que había hacía. vivido, de lo que hacía, claro. Porque a ti te Entonces, podía decir, oye, quiero, Quique, que hagas tal, Sí. de doble, la centres aquí, mira, espera, te sí, lo voy a enseñar. Sí, él podía enseñar lo que quisiera. Él nos enseñó un remate, el escorpión, que es el... Sí, el escorpión, Sí, como una... nos hizo un escorpión que yo todavía lo tengo en mi retina. Estábamos bueno, con Alfredo, los entrenamientos a veces eran un poco peculiares, los finales eran un poco divertidos, nos dejaba hacer cosas así y tal. Estáis ahí en Paterna, lo En explicamos, Paterna. en medio de los naranjos. Sí, tenéis el totalmente, campo. totalmente. Naranjos rodeando el campo, porque vi Totalmente. un vídeo el otro día Sí, sí, sí. con 3-4 porterías por ahí puestas haciendo Ah, vuestras sí. cosas. De eso tengo una anécdota buena también del Chato Arroyo y Castellanos, que luego me la recuerdas, que te la cuente. ¿De qué estábamos hablando ahora? Vale. Del escorpión. En un final del entrenamiento, uno de los ejercicios, no eran ejercicios, era medio broma. Alguien centraba desde los corners, cualquier jugador, y entonces entrábamos a rematar 20 jugadores. Todos a la vez. Entrábamos y iba ganando el que iba metiendo goles. Iba como pasando el que a la pescaba la siguiente. pelota, ¿no? Se iba sumando. El que pescaba la pelota y la metía, pues ya llevas un gol. A la siguiente atacábamos otros 15 Sí, sí, sí. o 20, atacábamos a la pelota a ver quién Hostia, metía. madre Entonces, mía. divertido. Sí, sí, Era sí. divertido y tal. Entonces, en una de esas, Alfredo, no es que se enfadara ni nada, simplemente déjame esta, tal. Y entonces nos apartamos todos, le meten en el centro a Alfredo y se mete, tendría Alfredo en aquella época 60 años, o sí. por ahí, y se mete un escorpión que no metió gol, pero le salió la pelota a una velocidad Claro. y a una dirección, Perfecta. una fuerza que nos quedamos todos embobados como diciendo, joder, este tío, La macho, madre que lo parió, ¿no? la madre que lo parió, qué grande es, macho. Sí. Nos dejó muy impactados. Pues desde ahí no desde ahí, sí, desde su trayectoria y su forma de ser, que su forma de ser era tan natural, nos ganó siempre, sí. El cambio un poco de entrenador también en aquellos años a Víctor Espárrago Sí. era una cosa un poco más marcial, más seria también. Cuentas además que tenía una especie de ordenador en la cabeza y que era Sí. capaz de analizarte el partido cuando no había ni vídeos, ni leches, ni Sí. scouting, ni nada. Sí. Y era capaz de luego cogerte al descanso y decirte, Quique, Sí. se te ha ido este jugador. O Sí. Chato, tal, esta marca no la has hecho Sí, bien. sí. Y eso era Sí. el ojo clínico famoso. El que se ojo llama, ¿no? clínico, sí. Antes de pasar a esto, si no te importa, Sí. no me importa, no quiero pasar la época de Alfredo sin hablar de Jesús Paredes. Hombre, Porque
Alfredo no podía haber sido Alfredo entrenador sin Jesús, y Jesús no podía haber sido el preparador que fue. El poli bueno, el poli malo, sin Alfredo. Sí. Esa es una pareja inseparable, como era la de Luis Aragonés luego con Jesús Paredes. Sí. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús, es una figura fundamental y hablamos de un sabio. En el fútbol yo no me he encontrado tantos sabios. Gente inteligente hay, gente con pundonor hay, gente trabajadora hay mucha, pero sabios te encuentras pocos. El otro día habló bien de ti en el programa él. Sí, yo lo quiero mucho, pero es que es un sabio, tú lo conoces Sí. y dice cosas sabias y esto es muy, muy importante. La complementación, luego tú has vivido también eso, del primer entrenador y el ayudante o la persona más cercana. Ese binomio es clave para llegar al futbolista. Es y los roles también, las dinámicas también. Es importante porque ahora está estructurado de forma más compartimental. Ahora hay 77 ayudantes. Hay muchos, claro. Y ahora todo está demasiado así, ¿no? Pero entonces que eran dos. Ni siquiera casi había es que no había entrenador de porteros. No, que eran va, dos. que va. Y esas figuras que encajaran y que tú visualmente como jugador lo vieras así, que encajaban, era muy importante. Y yéndome a lo de Víctor Espárrago, efectivamente, yo le definiría como un técnico marcial. Nosotros teníamos ya un poco la idea de que como él había entrenado al Recreativo de Huelva en segunda y nos habíamos enfrentado a él, ya nos imaginábamos qué tipo de entrenador era, porque su equipo era duro. Era vamos a ir como una vara de... Sí. Era un equipo duro y sabíamos que nosotros íbamos a ir por ese camino. Pero yo creo que ha sido de lo mejor que le ha pasado al Valencia en esa época. Es que subís y os mantenéis y luego lucháis por la Liga prácticamente toda la temporada. Con un equipo de chaval... Bueno, estaba pensando Víctor Espárrago, siempre me viene a la mente Ciraolo. Sí. Con Ciraolo... Es que Ciraolo está con vosotros, bueno, está en los medios. Sí, creo, ¿no? claro, es amigo personal y él nos ha contado tantas veces. Yo no sé si os habrá contado una... Es tu momento. Bueno, es que igual Ciraolo no la... Es que, bueno, mira, tenemos una edad en que seguro que está de acuerdo. Tenemos una edad, además a Ciraolo lo quiero muchísimo. Pongo la mano en el fuego por él. Lo quiero muchísimo a Ciraolo, me parecía un jugador espectacular. Ciraolo nos impactó muchísimo ya en su llegada cuando el titular. Eso lo sabe, toda aquella época lo sabe. Pero lo contó John García, me pareció brutal. ¿Cómo puedes decir que eres un metedor? Eres un pasador. No, yo no soy... La frase era, yo no soy matador, yo soy metedor. Yo soy metedor, John García dijo que tenía el periódico al día siguiente, conforme entró Ciraolo estabais todos por el suelo. ¿Tú crees que eso se lo vamos a perdonar? O sea, en una plantilla de los años 80 eso no se perdona. Son maravillosos. Y bueno, tuvimos que explicarle lo que significa metedor en Argentina y lo que significa tenedor en... Él decía metedor de pase, de pases. Totalmente. Lo entendíamos, pero decíamos, aquí no te va a funcionar eso, te va a funcionar decirlo de otra forma. Correcto. Pero era un tío tan encajador y tan buen tío que daba igual, le podías decir. Y una anécdota que fue muy graciosa con Víctor Espárrago, para que nos hagamos una idea de cómo era Víctor Espárrago, ¿eh? Sí. Ciraolo era un tío muy cariñoso. Era un jugador, aparte de bueno, era cariñoso. Era un tío, es cariñoso. Yo hace mucho no lo veo, pero es un tío cariñoso. Y es un tío agradecido. Y entonces hay un partido, que no sé, en casa, en Mestalla, no sé contra quién, que a Víctor Espárrago, a Ciraolo, a veces lo ponía, a veces no. Incluso había el debate en la grada de que debía jugar más, porque era un jugador vistoso, era un jugador que pasaba bien, que jugaba bien. Y Víctor Espárrago lo ponía cuando lo ponía, porque a Víctor le gustaba otra cosa, le gustaba más... Cero portería, atrás, muchos defensas, o sea, 3 defensas centrales. De hecho, tú bajas productividad muchos esos años a nivel goles. 3 defensas, sí, bajo juego de carrilero, pero juego con mucha función arriba y abajo. Otro estilo. Pero bien, para el equipo. Pero entonces hay un partido en el que Ciraolo sale de titular y hace un muy buen partido. Entonces lo cambia en el minuto, no sé, imagínate, 70. Sí. Y Ciraolo se va como aplaudiendo. ¿Te lo sabes? La ha contado, pero me interesa vuestra versión. Yo te voy a decir cómo yo lo viví. Dio el aplauso, dice a los 4 fondos, a un lado, y se fue aplaudiendo despacio. Sí. Y luego pasó algo en el... Yo te voy a decir porque yo lo viví... Tú lo viviste. Vamos, yo lo viví Tenemos un testimonio. Enfrente de Espárrago estaba yo. Ciraolo estaría a mi derecha o a mi izquierda. Y entonces él se despide a los aplausos, reciprocidad a los aplausos del público, de Mestalla en pie, despidiéndolo, tal, y él se despide con sus aplausos y tal, lógico. Entonces, cuando llegamos al vestuario, estábamos cambiándonos ya, tal, no sé qué, sentados cada uno en tal,
Y en nuestro banco estaba, y a mi derecha e izquierda estaba Ciraolo. Y viene Espárrago, todo directo, todo serio, y le hace una pregunta a Ciraolo y dice: Ciraolo, ¿usted cuando aplaudía estaba saludando o despidiéndose? Y yo me quedé y dije: macho, qué tío más duro, ¿no? Digo, pero bueno, no le gustó nada que le pusieran esa tesitura. Y prácticamente no vuelve a jugar. Ya, no le gustó nada que le pusieran esa tesitura de... Bueno, sí, a mí no me pitan por Ya, sí. por su culpa. Sí, la frase fue: a mí no me vuelven a pitar por su culpa. ¿Sabes? Me pareció durísimo, Madre por mía. un lado, me pareció durísimo, pero bueno, era así de marcial y así de bueno para nosotros. Yo creo que con él aprendimos mucho, tuvimos mucha disciplina, entrenábamos durísimo. Le pedimos, por favor, que yo no lo habíamos hecho nunca, le pedimos después de mucho tiempo, de muchos meses, y con mucho respeto, le pedimos una vez en el centro del campo que por favor, que no nos quitara nada de las tareas físicas, pero si por favor al final del entrenamiento podíamos tocar la pelota. Y nos contestó con mucho respeto, ¿eh? Y nos contestó: mire, al que no le guste, yo le acompaño al club. Ostras. Y los que están peor no son ustedes, los que están peor son los del overall, que es como los del mono, Sí. que están trabajando en la obra esa que yo veo cuando vengo aquí todos Sí. los días. Sí, Esa pero- fue la respuesta de Espárrago. Entrenar a un deporte en el que se juega con balón, sin balón, imagínate cómo sería. Él aquello lo de- fiaba todo al físico, a tener una muy buena preparación física. Como has dicho tú antes, el ojo clínico. Sí, a observar analítico, prácticamente. Sabía en cada momento del martes, el primer día de entrenamiento, te decía todo lo que había pasado. Tenía una memoria fotográfica brutal del partido y lo fiaba todo a los partidos de los jueves, jugar con el Mestalla, tener sus sensaciones y decidir. Ya tendría decidido su equipo. Pero desde luego con él fuimos para adelante y nos colocamos otra vez donde el Valencia merecía. En el caso de Espárrago, luego hay una transición y pasan una serie de años en los que yo creo que tenéis un equipo muy bueno. Hay una serie de nombres propios por los que te quiero preguntar. Uno, Sí. inevitablemente, es ídolo de mucha gente también, Sí. es Lugo Pénez. Sí. A mí, Torres me contó cuando estuvimos ahí en Valdusó Sí. que Lugo Pénez lo primero que hizo al llegar fue preguntarle a Torres cómo se insultaba en castellano, o sea, los tacos del hijo de puta, no sé qué. O sea, que lo primero que le enseñó fue eso. Pero un personaje que se acopló rapidísimamente a lo que era esto. Sorprendente. Como jugador, sinceramente, igual que conocíamos a muchos jugadores en el mundo, aunque no había tanta visibilidad como hay ahora, pero conocíamos jugadores. Seguíamos el fútbol en Italia, lo seguíamos en Alemania, seguíamos Sí. en Inglaterra y teníamos una visibilidad, pero claro, del fútbol búlgaro en ese momento no teníamos una gran El visibilidad. telón de acero acababa de caer. Totalmente. Claro, y En el todo lo 89, que iba para allá no se totalmente. sabía prácticamente Eso fue en nada. diciembre del 89, Sí, lo de tal, y no teníamos mucha idea. Y cuando llega, a mí particularmente me sorprende. Que creo que tenemos el mejor delantero en años que había tenido el delantero centro que había tenido el equipo. Habíamos estado probando mucho con Aristizábal, habíamos probado con Lucho Flores, habíamos probado con varios jugadores, pero un 9-9 real no habíamos tenido. Y Lugo marca una diferencia. Marca una diferencia dentro y fuera, porque de Lugo se habló mucho, que era un jugador que no se cuidaba. Díscolo, que se decía Díscolo, la palabra, era díscolo. díscolo. Sí, Sí, que rollo que en Holanda se escapaba alguna vez de las concentraciones y tal, pero... era un profesional brutal. De hecho, yo era el primer jugador que cuando llegaba yo al entrenamiento... Tú llegabas ahí y él ya estaba allí. Él ya estaba, siempre. Pero estaba en el gimnasio, ni siquiera estabas en el gimnasio antes. Así estaba de grande, Sí, claro. estaba antes y después del entrenamiento del gimnasio. Yo diría que era el único jugador que pasaba ya en aquel entonces, antes y después del entrenamiento por el gimnasio. Ahora se ve en el Instagram Sergio Ramos ahí machacándose, Sí, o Cristiano sí, machacándose, sí. eso no se ha inventado ahora. No Eso se ha ya- inventado ahora. Lo que pasa que ahora sí que es verdad que sabemos mucho más de todo. Es que ahora los profesionales, la gran ventaja, y yo me alegro que sea así, Sí, sí, porque claro. tiene que ver con el crecimiento de todo y conocimiento de absolutamente de todas las partes que forman núcleo del fútbol. Al final, hoy en día no se entiende el fútbol con el progreso físico que ha tenido, sin prevenciones, sin gimnasios, sin nutrición, Sí. sin incluso conocimiento del juego. O sea, hoy se les enseña a los jugadores, se les ha enseñado mucho. Y ellos mismos saben cuidarse.
y aunque estén en equipos profesionales, tienen sus propios entrenadores, muchas veces en algunas tardes o con permiso del club, evidentemente. Pero ha cambiado mucho. Esto ha sido una evolución natural y estamos en unos extremos altos, pero que luego todos disfrutamos porque los vemos más fuertes, más rápidos, más potentes, y esto es muy bonito, muy estético, pero en aquella época había gente adelantada y Lugo era uno de ellos. Cuando has hablado antes precisamente de la conexión con la grada, Lugo tenía una conexión con la grada brutal y demás. Sí. Tú, en el momento en que llegas a Mestalla, lo hemos visto antes, se te han puesto los pelos de punta. Sí. Yo ese Mestalla noventero, principios de los 90, que es muy diferente al de ahora, porque el de ahora repintado y arreglado tiene otra pinta, pero aquel Mestalla de las Verjas, aquel Mestalla del llenazo total, de la grada aquella de la General de a pie arriba... El partido que mejor lo define para mí, y por eso tú estabas ahí, lo jugaste de principio a fin y me interesa mucho, es el famoso partido contra el Madrid. El 2-1 con una remontada propiciada al 200% precisamente por Nando, que sale en los últimos 5 minutos y el tío la arma toda. Quiero decir, la primera es la toca de cabeza para que marque Fernando. Totalmente. Y en la siguiente jugada es una acción por banda que llega adelante esa pelota, lo levantan 1 metro, Tomás se acerca... A Luis Enrique le dice todo en asturiano, Luis Enrique le contesta en asturiano, Tomás, otro grande, que también era en aquella época... Que nunca, por cierto, tiró ninguna pelota fuera del campo, nos lo contó en el programa. Porque siempre la gente decía, Tomás, cabrón, que la tiras por encima de Mestalla y la sacas del campo. Dice, Tomás, nunca la tiré fuera de Mestalla, pero porque no lo intenté, fue su frase. No, podía haberlo hecho. Bueno, tío, podía haberlo hecho. Una fuerza brutal. Y qué jugador, ¿eh? Jugadorazo. Demasiado criticado. El caso es que ese día, luego además de la acción Nando, centra al área Tomás, acaba marcando el rechace Robert. Ese Mestalla esa noche, enero del 92 creo que fue. A ti además se te ve por ahí pululando. En todas las broncas, además, siempre que había pique, apareces tú. El tercero o cuarto siempre estaba pique ahí rajando. Que había que estar. Eran partidos especiales. Y ese fue en particular muy especial. ¿Cómo lo viviste tú desde Pues ese fue de los momentos más bonitos de toda la trayectoria, porque fue un momento como muy... Punto de inflexión, ¿no? Bueno, yo creo que respondía mucho, primero, a lo que quería la afición. O sea, la afición, esos partidos era implacable. O sea, Madrid, Barcelona, eran nuestros derbis, nuestros clásicos, como quieran. Estos eran nuestros partidos de decir, vamos, que aquí no son mejores que nosotros. Este era un poco el punto de inflexión. Y luego definía muy bien cómo era nuestro carácter. Porque nuestro equipo tenía mucho carácter. Nuestro equipo podía ser mejor, peor, jugar mejor, peor, pero éramos un poco insaciables. Nosotros nos poníamos en mono de trabajo y cuando nos poníamos en mono de trabajo hasta el minuto 90, 95 no parábamos. Éramos así. Y ese 0-1 nos incomodaba en el sentido de que no nos gustaba, pero nosotros un penalti, lo íbamos a seguir. Sí. Pero lo íbamos a seguir intentando. Y es muy difícil ver en un partido. De hecho, yo el único partido que recuerdo así, he visto miles en mi vida, es la final de Champions. La de Liverpool contra el Milan. La del United contra el Bayern Múnich. En el Camp Nou. Sí. Que en 5 minutos o en 4 minutos, casi en el descuento... Gol de Solskjaer, al final. Sí, seas capaz de remontar en 2 minutos un partido que lo das casi, que lo están dando por perdido. Pero nos representa bastante lo que era ese equipo, nos representaba bastante. Y para la afición al final es un subidón, de los típicos subidones que sales del estadio, imagino como afición, y te dura hasta que llegas a tu casa, hasta el día siguiente. Ese partido lo veo por la tele. Nos dura hoy. Yo me acuerdo de ese partido, verlo por televisión. Por eso, claro, y nos dura hoy. 20 y tantos años después estamos hablando de este partido. Es que además, ya te digo, fue un punto de inflexión para mucha gente de unos años en los que siempre quedará un poco aquel Valencia de Hiddink, por ejemplo, este año pasado también falleció Michael Robinson y él hablaba mucho del famoso Made in Valencia, ¿no? Que era un equipo que con Hiddink os gustaba jugar a fútbol y tal, pero luego es verdad que faltaba continuidad, ¿no? Y había mucha irregularidad de algunas actuaciones que eran de salir a hombros y otras de descabelló total. Aquello lo que demostró es que se pueden conseguir buenos resultados jugando a dos cosas muy distintas. Jugando, que efectivamente. Porque con Espárrago jugábamos a una cosa muy diferente, con Hiddink jugábamos tratando un poco mejor la pelota, pero al final con Hiddink también hicimos 2 cuartos puestos consecutivos, que a día de hoy serían puestos Champions, y los hubiésemos valorado muchísimo. Lo que pasa que yo creo que con Hiddink era como mejor vida para el jugador. Y eso era algo que molestaba indirectamente un poco a don Arturo Tuzón. Don Arturo Tuzón era un hombre súper trabajador, súper organizado, siempre estaba con una perseverancia absoluta en todo. Y él notaba que creyó en el cambio, o sea, él creyó en el cambio, pero de alguna forma
pensaba, me decía de vez en cuando, Quique, ¿trabajáis poco? Y él me decía... Te lo decía como con preocupación. Sí, ¿no? con preocupación, como yo veo que trabajáis poco. Y yo decía, pero sí, trabajamos diferente, no es ni mejor ni peor. A ver, Hiddink era y es... Sí. Para mí la palabra no es bon vivant, pero se acerca bastante. Es un tío al que la vida es para él. Ya. Él era muy del tema del parado del saler, de tomar el sol, del vermú, el aperitivo, de las paellas, recuerdo además, con prensa, que me ha contado algún A mí me compañero. pareció un tipo muy moderno. Para Muy aquella crack, época. ¿no? Sí, muy crack porque no tenía grandes preocupaciones. Estaba empezando porque tenía 40 y pocos años también. Sí. O sea, era importante su paso por el Valencia. Ese bigote que luego con los años se quitó y nadie le reconocía. Totalmente, pero claro, un tipo que veíamos llegar con la moto, un tío que sabíamos que luego se iba al saler a hablar con los periodistas y tal, dice, ¿cómo lo hace? Para tenerlos a todos encantados, que es lo ideal, ¿eh? Pero ¿cómo lo hace para tenerlos a todos encantados y que le tenga tal y en su cuanto? Pero tenía don de gente, era un tipo... que transmitía mucha relajación, trabajaba, pero que transmitía mucha tranquilidad, no sé, le daba al jugador como mucha iniciativa para que el jugador pudiera solucionar los problemas que te va proponiendo el juego, ¿sabes? Y yo creo que eso en el fondo también está bien. Por acabar este tramo, 2 nombres propios más. En el caso de Arturo Tuzón, ya lo has comentado, ¿os pareció injusta la manera en que se le despidió o que se le echó, entre comillas? Porque tú estabas en el campo el día famoso del Arturo suelta los duros, las presiones, el señor estaba sufriendo y acabó fuera del club. Mucho, pero ¿sabes lo que he pensado siempre? Que aquello no fue porque don Arturo Tuzón quisiera hacerlo o porque lo mereciera, ni muchísimo menos. Pero yo siempre he pensado que cuando se han creado grandes conflictos, no hablo de propiedades externas porque estos son lo que hay ahora, es otra cosa, no entra en el juego. Pero siempre he creído que cuando ha habido propiedades de la ciudad, donde ha habido, sí que es verdad, por todos mucho sentimiento, creo que las divisiones se han creado siempre desde dentro. Entonces creo que en ese momento también esa división, esa fuerza que empujó a don Arturo, vino de dentro. Y no vino de dentro de los más allegados de don Arturo, porque don Arturo, con Pepe Domingo y con otros muchos más, sabía con quién estaba. Sí. Pero hubo como una fuerza interna que le empujó a tomarla. Y cuando él vio que ya no era capaz de satisfacer, él era un tipo muy responsable, un señor muy responsable, y decidió que era mejor echarse a un lado. ¿Y el último nombre propio de esta etapa? No he dicho Martín Queral. Queral. Me olvido muchos nombres. Está ahora de actualidad otra vez, ¿lo sabes? No tenía ni idea, pero es un nombre que merece estar de actualidad porque es un crack. Está liderando una de las plataformas de Torino a Mestalla para intentar hacer oposición e intentar que regrese pues me alegro porque el club a la gente valenciana, sobre todo. Yo me alegraría mucho. Me alegraría mucho que el club volviera a los valencianos y que llegara gente de ese talante. Porque esa gente solo tiene el Valencia en el corazón, no tiene otra cosa, no piensa en otra motivación. ¿Y por qué Martín Queral genera ese sentimiento en ti? Genera ese sentimiento porque lo he visto trabajar, lo he visto en el día a día, y lo he visto la honradez, y le he visto lo trabajador que es. Ten en cuenta que su trabajo era más que suficiente para mantener una credibilidad en Valencia, no necesita del fútbol. Hombre, claro. Yo me encanta la gente que no necesita del fútbol para... Que lo hace porque quiere. Sí. Porque esto era la parte más salvaje y más primitiva del fútbol, empieza así. Los que son los dueños de los clubes o los que son los presidentes de los clubes son la gente que incluso ponía dinero para que los clubes fueran hacia adelante, hacia arriba, y ofrecer gente a cosas importantes a la afición. Ahora todo eso está un poquito de lado. Peja Mijatovic, por cerrar esta etapa. En cuanto lo empezaste a ver allí en acción, en Paterna, ese chaval que llegaba allí de Montenegro con sus disfraz, iba a decir, pero unos pantalones así acampanados, de color blanco, una cosa horrorosa. Pero cuando jugaba la pelota, cuidado. Pues mira, con Peja un poco lo mismo, ¿no?, que con Lugo. No lo conocíamos porque no la habíamos visto jugar prácticamente, pero cuando llega ya sabes que es un crack. Cuando llegas y lo ves entrenar dices, este nos va a ayudar. Y esto es algo que los jugadores demandan mucho. Yo luego me imagino hablaremos de eso, pero cuando yo entrenaba al Valencia y tenía cracks como Albelda, como Baraja, etcétera, estos tipos agradecían cuando llegaba gente que les pudiera ayudar.
No lo veían como competencia. Correcto. Con tanta seguridad como tienen en sí mismos estos grandes jugadores, no ven que un tipo venga a hacer la competencia. Es competencia, evidentemente, pero lo ven como, joder, necesitamos quien nos ayude a sacar esto adelante. Y con Pella, de alguna forma, vimos a un jugador que nos iba a ayudar. Que nos iba a ayudar mucho porque era un jugador diferente, porque tenía desborde, porque tenía gol, porque se quedaba con la pelota, era capaz de jugar dentro, pero también fuera del área jugaba muy bien. O sea, era un jugador muy, muy, muy interesante. Le gustó mucho Valencia, nada más llegar, se acopló maravillosamente. Y es una lástima que acabara la cosa un poco regular. La forma en que se eligió salir o la forma en que todo acabó, porque acabó muy rápido también. Sí, fue intenso pero breve, ¿no? Que suele decirse, pocas temporadas. Sí. Al contrario, por ejemplo, en tu caso, que por eso cerramos este primer tramo hablando de que en el año 94 tú ya, habiendo cumplido un ciclo de 10 años, que se dice pronto, 10 años aquí, yo llegué como un niño y te marchas al Madrid con 29 años. Sí. Que quizá en otras condiciones sería un paso intimidante, pero yo creo que en ese momento, supongo que por familia, por tu padre, habías estado en el Madrid, siempre habías tenido un poco la mística del Madrid, y Alfredo también, decir, pues mira, tengo que probar esto alguna vez. Sí. Bueno, yo realmente me fui porque no me renovaron. Así fue la realidad. O sea, yo no en el mes de... Ya bueno, pero si no te renovaron en un club, normalmente, digamos que acabas en otro sitio. El Madrid en ese momento era... Porque yo estaba jugando bien. Esta temporada había metido 5 goles, tenía un pasado, tenía una historia de 10 años en Valencia. Son muchos años, en un muy buen club, de los mejores clubes de España de toda la vida. Y al final tu historial internacional, 29 años, muchos goles, muchas asistencias, encajaba en el modelo del Real Madrid, que tenía también que ir a por jugadores que no... Sí, pero habías tenido mala suerte con España, tú. Con España... Te lesionaste en las fases finales Sí. En el 80, hablo de memoria, 88, 90, perfecto. Tuviste... Sí, correcto. Me lesioné la rodilla a 4 meses de la Eurocopa del 88 y me lesioné un tirón muscular a 1 mes y medio de la convocatoria del Mundial 90. Pero al Mundial sí que fuiste. Al Mundial fui, pero al Mundial fui tras una conversación con Luis Suárez, donde me dijo, Quique, llevas 1 mes y medio sin jugar, has jugado toda la fase de clasificación, yo te voy a llevar a Madrid. Sí. Si el médico me dice que estás bien, te llevo. Pero ya no fui en condición de titular. Todavía he sido titular toda la fase de clasificación. Claro. Y ya no fui en condición de titular. Y realmente, bueno, estuve, pero no... ¿Es una espinita para ti? Eso sí. Más que la Eurocopa. Pero la Eurocopa tenía muchas ganas de jugarla, era muy joven, tenía 23 años. Y era un momento muy bueno también para poder haber jugado. Pero... ese momento estaba ya muy titular en la selección española. Vale, y mi pregunta es, habiendo jugado tan bien, ¿por qué no cuenta Clemente contigo para el Mundial 94? Bueno, ese año... no lo sé. Yo creo que por la apuesta de fútbol. Estaba Sergi, ¿no? De lateral, sí, yo creo que la parece. apuesta de fútbol. Al final el Barça era lo que molaba, Ferrer. ¿no? Sí, Xavi Ferrer, Sergi... Su apuesta fueron los jugadores del Barcelona, que venían de ganar 5 ligas consecutivas. Entiendo que eso pesa mucho. Y nosotros además veníamos de un año convulso, ¿eh? Sí. El año 93-94 muy convulso. En un universo alternativo, el gol de Boicochea lo hubieras marcado tú. ¿Sabes? La subida esa por banda derecha, centro con rosca que entra directamente en la portería. Probablemente, pero no, nunca pensé tampoco porque esto, porque lo otro. No, el fútbol... te da muchas cosas buenas y de repente te da situaciones amargas, ¿eh? Yo las viví situaciones complicadas personales y lesiones que vienen en momentos malísimos y recuperaciones muy duras y bueno, lo más amargo que recuerdo es, por ejemplo, cuando durante casi año y medio tuvimos un problema con el tobillo, que después de esas lesiones que te dije al principio se agravaron, se fueron saliendo las consecuencias años más tarde y tenía que venirme constantemente a Madrid a pincharme, a sacarme 3 jeringuillas de líquido sinovial del tobillo. Luego el doctor Guillén me inyectaba un montón de cosas para que eso se recuperara rápido y me tuvo que hacer una férula, que era una especie, para que te hagas una idea, una especie de espuela, de esa que cuando te montas a caballo, que ahí me cubría una férula dura que me cubría desde la planta del pie hasta los laterales del tobillo y con un velcro me lo tenía que amarrar. Entonces lo único que hacía es que me sujetaba la pierna de apoyo a la izquierda de forma que yo apenas podía tener giro. Pero claro, jugar durante un año y medio sin poder girar tu pie de apoyo
No lo puedes contar, lo puedo contar ahora, 30 años después, pero... La gente pensaría, este ha perdido... Pero es una amargura. Tiene un muñón, no da un pase bueno. Digo, hombre, Sí. claro, si estás No, tieso ahí con un... Fue Claro. muy duro y fue muy duro adaptarse a eso porque jugar con eso es una cosa muy, muy incómoda y en esos años era terrible. Pero eran cosas que no podías contar. Evidentemente. No puedes decir. Es un poco la perspectiva también Como otras muchas, del sí. tiempo. Esos 2 años en el Madrid, ganas Sí. la Liga en el 95. Sí. No me quiero ir del Valencia sin hablar de Fernando, el capitán. Hombre, por Porque favor. no lo he nombrado. Por favor. No lo he nombrado. Fernando lo conocí desde los sub-18. Me pareció un crack, me pareció un jugador brutal desde que lo conocí. Me pareció que era un mayor dentro de 18 años. Me pareció que era un tipo muy superior. Y luego ha sido un capitán con el que nos hemos llevado futbolísticamente fenomenal y personalmente nos hemos respetado muchísimo. O sea, yo tenía mi grupo de amigos, evidentemente, que eran más cercanos por el barrio, por condición personal, que igual no estábamos casados y él tenía su familia y entonces era otro grupo de amigos. El clan del Renasa, ¿no? Claro, exacto, el clan del Renasa. Pero Fernando, no podemos hablar del Valencia sin hablar de Fernando. Hombre, Porque- marcó una época, igual que Richard Arias, por ejemplo, También. a su manera en También. años anteriores, Claro. pero en el caso de Fernando, además, hablábamos antes de esos futbolistas que ya no se hacen, que no Sí, se fabrican. efectivamente. Los Fernandos ya no No. nacen, o sea, aquello era... No. Si hoy tuviéramos un Fernando, el Valencia tuviera un Fernando, diríamos estamos ante un futbolista descomunal. Porque hacer tantos goles desde una posición que es viniendo siempre desde detrás, Sí. donde estás ayudando al equipo a jugar mejor y al mismo tiempo a finalizar tantos goles y a dar tantos goles, es una situación que la pueden hacer muy pocos futbolistas. Bueno, ya sabes, se decía que era lento en su momento. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que le corría tanto la pelota que Sí, no hacía falta. la pelota corre, la cabeza corre, Sí, es lo que exacto, tiene que ya hacer. está, Al final, no- esto, si quisieras ser rápido, pues te metes a atletismo y haces 60 metros vallas o Exacto. lo que sea. Él no tenía que hacer 100 metros. O sea, En ese tramo final, ganas con el Madrid la Liga. Supongo que también sería a nivel satisfacción. Sí. No recuerdo si fue... Sí, tu primer título, Mi en primer ese título, sentido a sí, nivel profesional. Sí, de club, sí. Y te enfrentas al Valencia como Sí. rival, que entiendo Sí. que eso sería una cosa súper bizarra, en plan... Sí. Porque aquel Valencia venía en los 2 años en los que estás, de la famosa final del agua que se juega Sí, aquí en Madrid, sí, que sí, tú la sí. viviste desde Sí, la sí. barrera, claro. Sí, sí. Y luego llega el momento de Capello, Sí. no cuenta contigo, y Sí. te vas al Zaragoza. Sí. Y terminas tu carrera Sí. en el año 97, súper joven, Sí. con 31 años. 32 años. 32 años. Sí, lesionado. Vale, Sí. pero en el fondo Sin ganas de recuperar, volver a empezar una fase de recuperación. ya estabas cansado, ¿no? Sin ganas de volver a una fase de recuperación. Había sido, sí. Hablando de lo que comentabas de vuelvo a jugar contra el Valencia, debo decir que se me hizo un nudo en la garganta cuando tuve Volver que a salir Mestalla Mestalla de visitante y encima del Madrid. Y del Real Madrid. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo sabía que iba a haber un ambiente hostil, lógico, entendible perfectamente. Y eso que no había pasado en Mijatovic aún. No, exacto, imagínate. Imagínate. Y fue un ambiente hostil, pero se me hizo un nudo en la garganta y se me hizo todo muy raro. Se me hizo rarísimo porque fue un partido... La familia te diría, pero esto es... No, una cosa- era rarísimo. Es antinatural. Sí, era una sensación muy, muy rara, muy, muy extraña. Pero bueno, son tragos que hay que pasarlos y con la satisfacción de que, bueno, al final todo pasa y todo se reconduce. Bueno, sí, en ese sentido. Y estábamos hablando, me preguntabas... De que habías terminado Sí. con 32 años. Mira, yo Muy joven. después de los 2 años en el Madrid jugué muchos partidos, porque no me lesioné en el Real Madrid, no me lesioné en ninguno Sí, de los años. 80, 81 partidos en 2 temporadas. Sí, son muchísimos. muchos. De Liga jugué 30 y 33 y más todo lo demás, o sea, fueron muchos partidos en 2 años. Y renové 2 años más, pero al renovar Capello venía muy con la idea de Panucci, que lo entiendo, mucho más joven, mucho más Sí, italiano, ganador, que lo conocía. italiano, lo conocía, lo entendí perfectamente. Y Víctor Fernández me llamó para que me fuera con el Zaragoza. Zaragoza entonces era un buen equipo, con jugadores muy buenos, Pardeza, Helguera, Santi Aragón, tenía jugadores que jugaban muy bien al fútbol, y entendí que podía encajar allí. Pero en el segundo partido de Liga, en Sevilla, recibí una entrada brutal. No es necesario decir nombres, pero recibí una entrada brutal, porque además siempre son accidentales. Sí. Y ¿Tobillo otra vez? Y el tobillo izquierdo otra vez, pero bueno, no pude jugar desde septiembre hasta diciembre, que además lo hizo con Espárrago. Cuando Espárrago pasó a Sí. Zaragoza, no volví a jugar. Y cuando jugué 2-3 partidos, que yo me daba cuenta que no podía apenas caminar, cuando me levantaba por las mañanas no podía apoyar el pie prácticamente, me costaba un montón llegar a una normalidad mala durante los entrenamientos. Hubo un momento que le dije a Víctor Espárrago: mister, usted por mí ni se preocupe, yo no estoy en condiciones de jugar.
Y acabó el primer año, le dije al Zaragoza que no podía cumplir con el segundo y lo dejé ahí. Y tardé 6 meses, en 6 meses una vez retirado no hice nada de deporte. Sí. Fue la única forma de recuperarme y ya a partir de ahí ya empecé a correr, ya empecé a ver a amigos, a jugar a fútbol 7, a hacer el pádel, cosas. Pero me retiré lesionado y cansado de recuperarme. Ya con 32 no tenía ganas. Con 32 años y después de 16, prácticamente 14 años en la élite. Sí, de manera... 14 en la élite y 2 semiprofesional, que Claro. también fueron 16 años que yo creo que ya estaba bien. Efectivamente, ya estaba bien, pero la historia de Quique Sánchez Flores en el Valencia no termina aquí. En el próximo episodio de Veus FC vamos con la segunda mitad de la charla con Quique, repasando su etapa de entrenador, desde sus inicios hasta su llegada al Valencia en 2005 y su controvertida salida en el año 2007. Y también la respuesta a la gran pregunta, ¿qué tiene que pasar para que vuelva a entrenar al Valencia? Os invitamos a todos a que lo descubráis la semana que viene. Plaza Podcast.